a aquellas nuevas propuestas e ideas que buscan desplegar respuestas a las necesidades de cuidados de distintos territorios. El tercer panel está titulado como Muy buenas tardes a todas y algún todo. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de la CEPAL, como lo dije en el panel anterior, no solamente a participar en este encuentro tan importante, sino acompañar el proceso a nivel nacional y subnacional en Chile respecto al diseño y la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Muchísimas gracias a la universidad por recibirnos, a varias de nosotras, y yo creo que en este panel muy especialmente. Nos gusta especialmente estar en una casa de estudios, en una universidad. Herminia tiene la suerte de pasearse y hacerlo y trabajar allí todos los días, las que salimos de ese ámbito cada vez que entramos a una universidad de estas características, nos volvemos a emocionar y volvemos a vibrar con las posibilidades de debate, de discusión que hay en el ámbito universitario. Agradecer también el ejercicio que la universidad nos está haciendo hacer en estas hermosas escaleras de mármol, donde todas disimulamos, pero digan la verdad, estamos desafiando a la física, muchas de nosotras, y llegando a un tercer piso llenas de energía, pero sabiendo que casi que cumplimos con la meta del autocuidado de hacer ejercicio. Sin más preámbulo, les propongo que en este panel, donde lo que haremos será contar ahora con la mirada desde la academia, podamos conversar con estas 4 panelistas. Dos de ellas, diría yo, más netamente desde la academia, Alma y... lo que hace cansancio. 2 de ellas más netamente de la academia, como Alma y Herminia. Claudia, entiendo, academia, pero también una especie de movimiento social. Ya nos contarás un poco más la formación del Centro Milenio. Ya nos contarás, queda contigo. Y Carolina, quien transitó por la División de Asuntos de Género de la CEPAL y hoy representa al Gobierno de Brasil, a esta Secretaría Nacional de Cuidados y Familia que propone el Gobierno de Brasil. Con ellas 4 conversaremos principalmente sobre, y no se los voy a hacer en formato de preguntas, sino que más bien lo voy a compartir con ustedes. Cada una de ellas trae ya, por supuesto, sus reflexiones preparadas. Entonces, más que preguntas, tal vez apuntar a los principales desafíos que se identifican desde el ámbito de trabajo de cada una de ustedes y cuál es la reflexión académica respecto a construir sistemas de cuidado sostenibles, culturalmente pertinentes, que fue mucho de lo que conversamos en la mañana, pero que además
integren esta perspectiva territorial, entendiendo, como dijimos también en los paneles de la mañana, que hay demandas de cuidado, que hay crecientes demandas de cuidado en un país como Chile con respecto a, por ejemplo, las transformaciones poblacionales que tienen que ver con los procesos de envejecimiento, con las elevadas incidencias de ciertas enfermedades que efectivamente tienen que ver también con nuestro tiempo, con nuestro estilo de vida y que van a requerir año tras año, década tras década, una mayor demanda de cuidado para nuestras poblaciones. Pero como claramente mencionaba el alcalde González, con especificidades, sin una respuesta única, con una mirada territorial, donde obviamente, no voy a decir obviedades, Magallanes no es lo mismo que Atacama, no solo geográficamente, sino también culturalmente para responder a las soluciones de cuidado, con calidad, con sostenibilidad, con garantía de derechos, pero claramente con matices, con formas que respondan a esas necesidades, a esos entornos, a esos contextos culturales, sociales, diversos. Sin más preámbulo, entonces, si les parece, empezamos por Alma Espino, presidenta de CEDUR, y luego le vamos a pasar la palabra a Armiña Goncalves. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, a la invitación. La verdad es que es impresionante ver este gran auditorio colmado de gente y de mucha gente joven alrededor de esta temática. Estaba pensando en lo primero que me gustaría hablar son los desafíos, ¿no? Un poco a lo mejor por la experiencia de Uruguay, vengo de allá, y de políticas de cuidado que se iniciaron muy tempranamente, no por eso, no sin errores y sin muchos temas para reflexionar. Yo creo que hay un gran desafío que es el de que estas políticas sean realmente políticas de Estado. Y esto tiene que ver con la posibilidad, en primer lugar, bueno, de que los gobiernos, el sistema político, sean capaces de incorporar la idea de que las políticas de cuidados tienen que ver con la igualdad de género, con el desarrollo sostenible, y que son como nuevos derechos sociales que se han ido adquiriendo, que se han ido desarrollando. Pero también me parece que el desafío es lograr la participación y la apropiación de la ciudadanía de estas políticas, de las organizaciones sociales e incluso de las organizaciones feministas. Y voy a mencionar esto rápido para decir que desde el movimiento feminista, desde la economía feminista, hace mucho tiempo que nosotras hemos trabajado el concepto de los cuidados, entendidos de una forma quizá más amplia que la que pueden instrumentalizar, digamos, las políticas sociales, es decir, asociadas a todo lo que tiene que ver con la reproducción biológica, con la reproducción de las generaciones, con la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por eso le dimos tanta importancia a la idea de que el trabajo, los cuidados con base en el trabajo doméstico no remunerado, es decir, el que hacen la mayoría de las mujeres en sus hogares, efectivamente tiene valor económico, que es algo que muchas veces no se considera. Dicho esto, más formalmente, bueno, la necesidad de la ley, hoy de mañana ya lo conversaban, y la necesidad de que la ley pueda incorporar de manera explícita un enfoque de género, es decir, que las políticas de cuidados sean realmente políticas orientadas a la corresponsabilidad, sector público, sector privado, pero también a la corresponsabilidad familias, mujeres y varones. Entonces, eso me parece que la ley es necesario que lo incorpore directamente. De la misma manera que es fundamental incorporar el objetivo de la universalidad y de que el Estado tiene la responsabilidad de regular, monitorear, financiar, fiscalizar, articular lo público y lo privado. Lucía, vos avísame cuando tenga que parar. Ok. Entonces,
Yo acabo de mencionar financiar. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? Porque es importante qué formas de financiamiento se van a emplear. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay tenemos la experiencia de que la ley marcaba rentas generales, es decir, que provenía de un bolsón del presupuesto y o el sistema político está concluyendo en que existe la necesidad de encontrar otras formas de financiación, tal vez más parecidas a los fondos solidarios que tenemos para la salud o alguna otra forma de coparticipación. Pero el gran desafío para invertir en cuidados, para encontrar diversas formas de financiamiento, tiene que ver con los pactos sociales, con los pactos políticos y con los pactos fiscales. Nuestros países tienen grandes problemas en términos de recaudación en toda la región, no tienen estructuras tributarias suficientemente progresivas, quiere decir que poder determinar montos para las políticas de cuidado, además de la convicción política de que las políticas de cuidado son importantes y son necesarias, además de eso, hace falta la posibilidad de generar esos pactos fiscales que cambian muchas cosas en la sociedad y en la economía, por lo tanto no son fáciles, pero bueno, yo creo que hay que plantearlos. Y para terminar por lo menos esta primera parte, en mi caso, después, si hay tiempo, me gustaría hablar un poco más de lo local y lo comunitario. El tema de la inversión en cuidado tiene retornos económicos, tiene retornos sociales, tiene retornos en desarrollo humano. Y retornos económicos tiene porque la formalización, por ejemplo, del personal que se dedica a cuidar en forma remunerada, bueno, va a aumentar las cotizaciones a la seguridad social, va a aumentar el pago de impuestos. Es decir, hay un conjunto de aspectos que significan retornos que después, en todo caso, los podemos ver. Muchísimas gracias, Alma. Le damos la palabra entonces a Arminia González, de la Universidad Central de Chile. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos. Gracias por la invitación. Para responder, o sea, el propósito es responder los desafíos, ¿no?, que tiene la academia. Por supuesto, yo soy una pequeña parte de la academia. Bueno, la pregunta que trato de responder con la idea de los desafíos que tenemos es cómo la academia, ¿no?, afronta la incorporación de los cuidados y de los cuidados en la comunidad, cómo mira esta incorporación en el diseño de la política pública y en la implementación de la política pública, ¿no? Esa sería como la pregunta y yo la respondo como Herminia González, antropóloga feminista que trabaja en la Universidad Central, ¿no? Yo creo que voy a enunciar varios desafíos para compartirlos y ver también qué pensáis sobre ellos, ¿no? El primero, y ya se ha dicho de muchas maneras distintas, desde mi punto de vista sería, bueno, ya lo han dicho las subsecretarias, lo ha dicho la ministra Toá, evidentemente la vida es imposible sin cuidado, y esto es una premisa que es incuestionable, ¿no? Pero el reconocimiento de los cuidados como una categoría de análisis, como un enfoque teórico y como en temas sociales y en temas de personas, ¿no? Y cómo combinamos esto con las propuestas éticas que hoy tiene la academia, pero también con el conocimiento situado y cercano a las vivencias que las personas están efectivamente transitando. Y bueno, y algo de esto también está presente en algunos de los estudios que hemos visto en la región respecto a las propias percepciones de los cuidados. ¿Qué entendemos las personas por cuidar? Y efectivamente sobre quién en cada una de nuestras visiones de mundo debería recaer el cuidado y por qué en algunas personas y no en otras, y qué implica cuidar, ¿no? Herminia
Beña nos hablaba un poco de la definición de qué es el cuidado, pero también qué implica cuidar. Vamos a pasarnos a Brasil. Carolina Miranda, de la Secretaría Nacional de Cuidados y Familia. Muchas gracias, Lucía. Hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente al Ministerio de Desarrollo Social de Chile por la invitación y también por toda la colaboración y cooperación que hemos venido desarrollando a lo largo de más de un año de vínculo entre los dos países. Y bueno, también saludar a todas las autoridades y también a todos y todas presentes acá. Es un honor enorme para mí representar a la Secretaría Nacional de la Política de Cuidados y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil, una secretaría que es nueva, fue inaugurada en el nuevo gobierno del presidente Lula, un gobierno en que por la primera vez en nuestro país pone el cuidado como un tema de gobierno, un tema de Estado. Si bien en nuestro país ya por años hemos tenido organizaciones feministas y de mujeres, la academia muy dedicada a esta temática, es la primera vez que un gobierno lo pone como un problema público y decide formular una política muy enfocadas en ese proyecto y también en el plan. Y bueno, además en ese... Sinergias entre la academia y la hechura de la política pública, el desarrollo de política pública a nivel local. ¿Qué sinergias encuentran ustedes? Alma y Claudia creo que lo mencionaban, pero ojalá pudiéramos profundizar un poco más sobre este aspecto en una ronda, si les parece, de 3 a 4 minutos. Alma, entonces. Sí, yo creo que en términos de sinergias, de articulaciones, de alianzas, hay mucho terreno para caminar entre, por ejemplo, en el ámbito local, entre los gobiernos locales, pero en general también a nivel nacional, y las universidades, ya sean públicas o privadas. Por ejemplo, hay algunas experiencias que tienen que ver con las capacidades que puede contribuir a formar las universidades en términos de la perspectiva de género en las actividades relacionadas con las políticas de cuidados, tanto para quienes cuidan en forma remunerada como para quienes lo hacen en sus hogares en forma no remunerada. Es decir, cómo se puede fortalecer la presencia en las políticas públicas y la propia operatividad de las políticas públicas desde ese lugar. Por otro lado, me parece que en términos de investigación ha sido muy importante, por ejemplo, todo lo que fue la valoración económica del tiempo de trabajo no remunerado, el relevamiento estadístico de la cantidad de horas empleadas en trabajo de cuidado por hombres y por mujeres. Sin embargo, a mí me parece que todavía sigue siendo un gran desafío incorporar todos estos estudios a las líneas de investigación más cotizadas de las universidades. Es decir, que estos no sigan siendo estudios un poco en el margen, sino que... En los territorios, slash comunidad, slash barrio, o sea, lo podemos pensar como espacios que se cruzan, evidentemente. Hay muchos saberes, ¿no? Hay historia, y entonces, claro, si la política va a aproximarse a lo comunitario, tiene que reconocer todos esos saberes que están ahí, ¿no? Tiene que mirar la historia de esos territorios. Por ejemplo, pensando en Peñalolén, que yo vivo allí, Peñalolén tiene 5 macrosectores y cada macrosector tiene también su sello identitario, ¿no? Entonces, si la política va a mirar lo comunitario, por supuesto que lo va a mirar, y están los centros comunitarios de cuidado, que los felicito, pero también tiene que mirar cómo cada centro, ¿no?, va a desplegarse reconociendo que el territorio tiene historia, tiene saberes y necesita del Estado también para organizarse. Por lo tanto, requeriría, ¿no?, una gobernanza colaborativa que apunte a articular todos los recursos de cuidado
que se dan en la comunidad y que necesitan del Estado. Necesitan que el Estado esté ahí sacando el máximo partido de esta, o sea, aportando recursos para que la comunidad pueda estar presente de la mejor manera posible. Eso más o menos ahí. Gracias, Herminia. Claudia. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Efectivamente, aquí tiene que darse como una comunidad, como dice Herminia, pero una coincidencia, pero no digamos coincidencia, sino que intencionalidad virtuosa, ¿no es cierto?, para que efectivamente los distintos actores que podemos estar involucrados en este tema podamos, en el fondo, coincidir, ¿no es cierto?, con las agendas, con las ideas, con el diálogo que se tiene que generar, porque lo comunitario, así como decía Herminia, no es algo que está y que es un objeto, digamos, sino que lo comunitario es acción, ¿no es cierto? Lo comunitario es lo que vivimos en el día a día, por lo tanto, el conjugar, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer desde la academia, desde el Estado, etcétera, tiene mucho que ver con reconocer, como decía Herminia, esto, reconocer esos saberes, lo que yo comentaba antes, ¿no es cierto?, de los expertos por experiencia, reconocer que hay historia, reconocer que hay conocimientos que no son dispares, conocimientos que son complementarios, los conocimientos que pueden surgir a partir de datos, los conocimientos que pueden surgir a partir de las comunidades, los conocimientos que pueden surgir desde la historia, ¿no es cierto?, que hay detrás, pero tiene que haber siempre esta intencionalidad, ¿no es cierto?, esta voluntad. El timing también es súper importante. Yo creo que ahora estamos en un buen tiempo, ¿no es cierto?, se está creando la política de cuidado. El Sistema Nacional de Cuidados hizo lo que eran los diálogos el año pasado, ¿no es cierto?, donde participaron distintos grupos. Entonces, la verdad es que mientras esté esa apertura desde todos los que estamos involucrados en el cuidado a el diálogo, yo creo que podemos avanzar, ¿no es cierto?, escuchándonos y tratando de pensar que siempre el objetivo común es para todos nosotros, incluso quienes estamos a lo mejor en un lado y otros en otro, es para todos, lo que es, todos somos personas cuidadoras, o vamos a cuidar o nos cuidaron. Por lo tanto, creo que los desafíos van por ese lado, digamos, hacer confluir estos intereses en común en una política que en el fondo responda a las necesidades que tenemos todos, con los distintos conocimientos que tienen que estar involucrados ahí. Muchísimas gracias, Claudia. Carolina. Gracias, Lucía. Yo voy a responder un poco tu pregunta haciendo el vínculo con cómo el local y lo comunitario está siendo desarrollado en Brasil. Yo creo que la importancia de la academia en todo ese proceso que venimos elaborando es, en primer lugar, todo el pensamiento feminista que viene siendo acumulado desde años, tanto a nivel nacional como a nivel regional, internacional. Este, sin lugar a duda, ha sido uno de los principales los puntos principales donde inicio de la elaboración, todo el trabajo que ya había sido desarrollado por la academia, y además en Brasil el vínculo entre la gestión pública y la academia es muy presente. Entonces tenemos y hemos tenido a lo largo de años muchas intelectuales importantes en nuestro país que trabajan desde las teorías feministas, que trabajan con cuidados en ministerios, en el Estado en general, y poniendo siempre mucha énfasis en la necesidad de tener políticas públicas de cuidado, y yo creo que ese es algo muy importante. Por otro lado, hemos tenido también a lo largo de casi más de un año de trabajo, apoyo directo de universidades federales en Brasil. Las universidades federales son parte del sistema educacional, además de ser públicas, ¿no? Públicas y gratuitas. Y entonces, en ese sentido, tuvimos mucho vínculo con algunas universidades para, por ejemplo, la elaboración del diagnóstico de la organización de los cuidados, ¿no? Con términos de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social y algunas universidades, porque, claro, son las universidades quienes tienen
el conocimiento para hacerlo, pero que también son ese gran puente, ¿no?, entre la academia y también la comunidad de forma general. Además, estas mismas universidades federales en Brasil también son claves para los planes municipales. Como les comentaba, estamos elaborando el Plan Nacional de Cuidados y adentro de ese plan está prevista y también en el proyecto de ley está prevista la posibilidad de que los municipios y estados puedan adherir al Plan Nacional creando sus propios planes. Y para eso creemos que la academia es clave, porque considerando que son quienes conocen los territorios en donde están posicionadas, pueden apoyar a los gobiernos a la creación y la Poder priorizar líneas de investigación aplicada, que ustedes consideren que deben ser potenciadas y vincularlo, y pienso sobre todo en la mirada de Carolina desde Brasil, con prácticas exitosas, con qué nos pueden contar de experiencias, de buenas prácticas en este vínculo de la investigación más aplicada y el trabajo con políticas en los territorios. Alma, y esta ronda sí, más breve, así puntualmente, 4:30, estamos ante el café. Bueno, creo que ha sido muy interesante escuchar a las colegas, con que también coincido en prácticamente todo lo que han mencionado. Y creo que hay nos preguntabas algunas líneas importantes. Yo decía hoy, desde hace ya muchos años, desde la academia, con apoyo de agencias de Naciones Unidas, se impulsaron las encuestas de uso del tiempo. Y después se impulsó los estudios relacionados con la valorización económica de esos tiempos y con el aporte de los hogares a las economías del país. O sea, hoy, desde el punto de vista de las investigaciones o las metodologías más cuantitativas, me parece que hay una línea que a mí me parece hoy muy interesante, es el costo de la inacción, porque esto es lo que nos permite incidir en los gobiernos. ¿Qué es el costo de la inacción? Bueno, sale caro, hay que invertir en cuidados, pero ¿cuánto nos cuesta no hacerlo? Hay algunos trabajos que se están haciendo con relación a los gastos en salud, por ejemplo, con la escolarización con los cuidados y las instituciones que atienden a los niños de 0 a 3. Hay algunos avances, pero me parece que esa es una línea importante. Otra línea que viene por el lado de los análisis de carácter más multidimensional, tienen que ver que también, en el caso del Uruguay, hace bastantes años se ha hecho algo de esto, que son las representaciones sociales respecto a los cuidados. Es decir, ¿qué entiende la gente que deberían ser las políticas de cuidado? ¿Hasta dónde las comunidades, las personas, la ciudadanía entiende que son obligaciones del Estado y que van por políticas públicas las soluciones a las problemáticas que ellos enfrentan? Y después, y para terminar, a mí me parece que hay algunos aspectos como la política habitacional, y estoy pensando en las adultas principalmente porque son un porcentaje mayor, y los adultos mayores, que es el camino por el cual están nuestras sociedades transitando hacia un envejecimiento y una feminización del envejecimiento. El tema del transporte, las ciudades habitables, de las que hoy hablaron, que me parece que son muy importantes, porque sin eso puede haber una cantidad de soluciones que no estén al alcance de la gente. La seguridad también es un tema de cuidado. Me estoy refiriendo cuán seguras son nuestras ciudades para poder andar por ellas las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, creo que esas todavía hay bastante conocimiento para seguir acercándole a la política, a los diseños de política pública, y también compartir con las organizaciones sociales que trabajan en estas temáticas. Gracias, Alma. Herminia. Bueno, yo pensaría que hay varios temas a seguir, a hincarle el diente con relación al tema de los cuidados. Uno sería
desde mi punto de vista, el tema del cambio climático y cuidados, que pasa en aquellas zonas donde, bueno, claro, producto de los cambios asociados, por ejemplo, a aumento del calor, incendios, etcétera, cómo se gestiona el tema del cuidado en este futuro que se viene, ¿no? Estos futuros posibles, ¿no? Otro tema también creo que tiene que ver con el mercado. No sé por qué no miramos más cómo el mercado se comporta en relación a los cuidados, ¿no? Investigar también qué pasa con el mercado en relación a los cuidados. Yo también, otro tema que se viene y que está aquí, que es el tema de, bueno, de lo que se conoce como la revolución de la longevidad. Cada vez vivimos más años y cada vez, y bueno, ¿y cómo vamos a vivir esos años ganados a la vida, ¿no? ¿Cómo? Si vamos a estar, ¿no?, con más comorbilidades, si vamos a prolongar la vida, entonces tenemos que mirar ese futuro que está muy cerca y cómo afrontar estos cuidados que están asociados a la longevidad, ¿no? Vamos a ser muy longevos cada vez más, ¿no? Y bueno, eso también es un eje importante. Y por último, diría, bueno, como feminista, el foco, por supuesto, está puesto en la interseccionalidad, en revelar cómo las mujeres, ¿no?, han sido mandatadas al trabajo de cuidados justamente por el tema de las desigualdades de género y por esta manera, o sea, esta naturalización de los cuidados en las mujeres, ¿no?, en las mujeres de la familia, en las mujeres en general, mujeres migrantes, mujeres rurales, etc. Pero creo que es importante mirar también las desigualdades asociadas al parentesco, ¿no? El parentesco entendido, ¿no?, como las responsabilidades asociadas a los cuidados debido a las posiciones morales que ocupamos al interior de las familias, ¿no? Nosotras no solo, o sea, las mujeres en general estamos mandatadas a cuidar no solo en función de del género, sino sobre todo en función del parentesco, ¿no? En tanto somos madres, hermanas, hijas, y desnaturalizar las funciones asociadas al cuidado en función del parentesco para mí es mucho más difícil todavía que desnaturalizar el género, ¿no? O se puede pensar de manera articulada, ¿no? Entonces yo creo que el parentesco está jugándonos jugándonos en contra, en tanto rebelarnos frente a los parentescos que ocupamos es muy difícil, ¿no? Y esto lo quería dejar ahí. Gracias, Herminia, y no me puedo aguantar, perdón, Claudia, 30 segundos, porque Alma y Herminia levantaron dos cosas que les prometo que si hubiera traído una PPT, se los hubiera mostrado en cifras. Las encuestas de uso de tiempo que traía Alma tienen desagregaciones en la región, para las cuales hemos trabajado junto con los institutos de estadística y desde la CEPAL, y una de las desagregaciones es justamente el tipo de hogar, ¿sí? Entonces, yo sé que va a sonar feminista, radical y que puede a veces parecer un poco antipático, pero créanme que es datos cuantitativos, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Las mujeres en hogares monomarentales, es decir, una mujer adulta viviendo con hijos menores de 18 años, ¿ustedes creen que destina más o menos tiempo al trabajo no remunerado que una mujer viviendo en un hogar biparental con la misma cantidad de hijos? Menos. Entonces, efectivamente, Herminia, los vínculos de parentesco y las negociaciones de trabajo de cuidado no remunerado que establecemos en los hogares están permeadísimas por nuestra visión, no solo de qué es ser mamá o ser papá, sino también qué es ser esposa, pareja y, como tú decías, hermana, nuera, ¿sí? Donde efectivamente hay un acumulado de tiempo que además en la región lo dicen distintas encuestas en distintos países. No es una cuestión que podamos decir solamente sucede en Uruguay o en Chile, de donde tengo las cifras más presentes,
sino que efectivamente las negociaciones al interior del hogar para la realización del trabajo no remunerado y de cuidados tienen todavía fuertes sesgos de género, y en esos hogares donde muchas veces ha ido la política pública y tiene que ir, porque son mujeres que hacen la doble provisión económica y de cuidados, tal vez esas mujeres logran negociar con sus hijos, siempre y cuando, claro, no hablemos de altas dependencias que evidentemente implican cargas de trabajo mayores, pero de una manera distinta a estas mujeres que viven en estos hogares tradicionales o biparentales. Así que no me aguanté, perdón. Claudia, por favor. No, de ninguna manera, muy relevante ahí la información. Bueno, yo solamente mencionar dos cosas que tienen que ver también con lo que se ha dicho. Primero, que necesitamos tener información, ¿no es cierto?, que provenga de estudios que vean la evolución en el tiempo, los estudios longitudinales, ¿ya? Es súper importante conocer cómo... ¿Lo apagué, parece? ¿No? Ah, no. En las personas cuidadoras y en el contexto, ¿no es cierto?, las diadas, las familias, cómo va evolucionando el cuidado de acuerdo a ciertos factores que pueden ir ahí, ¿no es cierto?, poniendo barreras o facilitando, y para saber eso, cómo va evolucionando, tenemos que hacer estudios que vayan midiendo más de una vez, ¿no es cierto?, que vayan recogiendo esa información más de una vez en el tiempo. Y con eso podemos ver también características de curso de vida, ¿no es cierto?, qué trayectorias hacen que una mujer, ¿no es cierto?, o bueno, mujer, digamos, personas cuidadoras, tengan un mejor resultado en salud o tengan una mejor evolución en términos de lo que es la vulnerabilidad, etc. ¿Ya? Entonces necesitamos de ese tipo de investigación. Y también otra que tiene que ver con no solo centrarnos en el impacto negativo, que muchas veces se centra la investigación del cuidado, sino que también en aspectos de resiliencia, en aspectos de aprendizaje, y reconocer qué organizaciones, qué cuidadoras, yo estoy muy de acuerdo, pero cuidadoras, yo estoy muy de acuerdo, pero vengo a traer un poco también la visión desde la gestión pública, ¿no? Lo que a la gestión pública también le interesa mucho conocer y cuáles líneas son clave. Y yo creo que una de ellas es la evaluación de los servicios de cuidados a partir de la perspectiva no solo de quien recibe el cuidado, pero también de quien cuida. ¿Cuál es el impacto que esa política específica, que ese servicio, que ese equipamiento está teniendo en la vida de la persona que está responsable por una persona con discapacidad, por una persona mayor? Por ejemplo, en términos de guardería, eso es muy común, ¿no? Tenemos muchas evaluaciones de las guarderías y el impacto en la autonomía económica de las mujeres, si salieron o no salieron al mercado. Pero, por ejemplo, no es tan común ver más allá de la inserción en el mercado laboral, si efectivamente fue suficiente para liberarle el tiempo. Y eso, que la guardería son las que más evaluación tienen, pero existe una serie de otras políticas de cuidados en la que esa información no está tan fácil, no está tan disponible. Y lo otro también que creo que es súper relevante para la gestión pública en términos de línea de estudios ¿no?, para la academia, es el diálogo entre cuidado y las otras políticas sectoriales, ¿no? ¿Cuál es el impacto, cuáles son las potencialidades de transversalizar esa perspectiva de los cuidados en otro tipo de políticas, sea en las políticas laborales, en las políticas no fiscales, en las políticas en general, ¿no?, en otros tipos de políticas sociales? Yo creo que eso también es una otra línea bastante importante que para la gestión pública es muy clave. Y respondiendo solo a un punto que Lucía ponía de algunas experiencias exitosas, quería traer algo que todavía está en marcha en Brasil, pero que se ve bastante promisor, que son las cocinas comunitarias. Y ahí dialoga también con algo que estamos haciendo efectivamente en términos de cuidados comunitarios. Las cocinas comunitarias en Brasil son como lo que acá se llaman las ollas comunes, ¿no? Y bueno, todos sabemos que durante la pandemia eso fue clave para mantener la seguridad alimentaria de
las personas, y entonces con ese sentido de valorizarlas, fue que en el año pasado fue aprobada una ley de apoyo a las cocinas comunitarias. Y luego el gobierno tuvo que reglamentar esta política, esta ley, y hay una serie de formas de apoyo a esas cocinas. Entonces, apoyo, por ejemplo, con entrega directa de alimentos, apoyo con transferencia de renta, ¿no? de ingresos monetaria para esas cocinas, además de también capacitación, concursos. Entonces, existe también toda una especie de registro de cuáles son esas cocinas, con requisitos específicos. Y ahora estamos elaborando un estudio para identificar quiénes son las personas que efectivamente trabajan en esas cocinas comunitarias y cómo poder apoyar no solamente a la cocina en sí, pero también a estas personas, ¿no? Esas personas que de mucho valor, ¿no? para la comunidad en la que está insertada. Entonces, ahí hay todo un trabajo de investigación acerca de quiénes son esas personas y cómo apoyarlas. Y pensar, por ejemplo, formas de apoyarlas monetariamente, formas de contratación, como el Estado puede abrir puestos de trabajo específicos para esas personas, en fin, con una serie de posibilidades para pensar exactamente lo que decía Herminia anteriormente, de apoyar a las organizaciones comunitarias sin necesariamente cooptarlas y transformarlas en un servicio público, sino más bien entendiendo las dinámicas de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras 4 panelistas, muchísimas gracias por la generosidad y por también haber podido dar estas 3 rondas de reflexiones tan importantes para este panel. De mi lado lo mismo, agradecerles a las panelistas y a todas ustedes, y creo que foto, pero café también abajo, ¿verdad? Eso, y hacer ejercicio nuevamente, café, pero con ejercicio. Gracias. Bien, agradecemos a todas las participantes de este tercer panel del seminario Chile Cuida.